Alfredo Calcaño hijo desnuda los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Del discurso económico ortodoxo, afirmar que los gobiernos populares, que despectivamente llaman populistas, despilfarran los recursos del país y luego tiene que venir un gobierno de derecha para ordenar la macroeconomía. En la realidad argentina ha ocurrido lo contrario. Son los gobiernos populares los que han tenido que arreglar los desbarajustes que dejó la política económica neoliberal. Miremos el ejemplo de Videla y Martínez de Oz, el de Menem, de la Rúa y Cavallo con la convertibilidad, el de Macri y Caputo. Son todos gobiernos de derecha neoliberal que sobreendeudaron al país, al Estado Nacional, que emplearon las divisas en la timba financiera para generar rápidas ganancias del sector privado, que no tardó en fugar del país, para alimentar activos financieros en el exterior. Es una forma de operar de los gobiernos neoliberales que ahora intenta continuar Milei. Y todas esas fiestas financieras generaron grandes crisis económicas. Y fueron después los gobiernos populares, que vinieron después de los gobiernos neoliberales, los que tuvieron que arreglar el desastre. El ejemplo más claro de lo que digo es el de Néstor Kirchner. Recordemos. La convertibilidad era un sistema que, después de reducir exitosamente la inflación, no podía mantenerse sin un flujo constante, permanente y creciente de endeudamiento externo. Cuando ese flujo de financiamiento dejó de estar garantizado, a partir de la crisis financiera internacional que estalló en el este y sudeste asiático en 1997, el régimen estaba condenado. La Argentina entró en una larga recesión a partir de 1998, que se mutó en colapso económico durante el año 2001. Las diversas medidas que adoptó de la Rúa a partir de finales del año 2000 no fueron más que manotazos de ahogado, que no hicieron más que agravar el endeudamiento nacional y profundizar la depresión económica. Con un ritmo frenético se sucedieron el blindaje, el megacanje, la ley de déficit cero, un segundo canje para los acreedores internos, nuevos desembolsos del Fondo Monetario Internacional, y nada de todo eso restauró la confianza de los inversionistas, la de los depositantes, que retiraban su dinero de los bancos y los cambiaban por billete de dólar. El gobierno no pudo cumplir con las metas fiscales a pesar de la ley de déficit cero. Con la ley de déficit cero en realidad lo que hizo fue empeorar la recesión económica, tirar más para abajo los ingresos fiscales y entonces no resolvió el problema del déficit. Y como no lo resolvió, el Fondo Monetario Internacional suspendió el desembolso que tenía que hacer en diciembre. El fondo se dio cuenta que el gobierno ya estaba con muy escasas posibilidades de hacer cualquier cosa después de la derrota electoral de octubre. Y cuando el fondo le frena los desembolsos, el Banco Mundial hace lo mismo, y la Argentina, el gobierno argentino no tenía más fuente de financiamiento, privado ya lo había perdido, público, multilateral lo estaba perdiendo en ese momento. Cavallo entonces instauró el corralito para no perder las reservas que le quedaban, y se vinieron los cacerolazos, la represión, los muertos y la renuncia de Delar. El presidente provisional, Adolfo Rodríguez Sá, anunció la suspensión del pago de la mayor parte de la deuda externa. Siguió pagando la deuda externa con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la que se conoce como deuda multilateral, pero defaultó la deuda con el Club de París, es decir, con los gobiernos extranjeros, y sobre todo
defaulteó con los bonistas extranjeros, que tenían casi 80.000 millones de dólares de acreencias sobre la Argentina. En ese momento era el nuevo récord mundial de default. Le ganamos al que tenía el título hasta ese momento, que era Rusia. El default ruso había sido por 31.600 millones. Y nosotros, 79.700. A los pocos días del default asume la presidencia Eduardo Duhalde, y Duhalde declara el final de la convertibilidad, también una primera devaluación de la moneda. El dólar pasó a cotizar 1,40 pesos, ¿no? Del 1 a 1 pasó a 1,4. Y las medidas que tuvo que tomar, en un primer momento, incrementaron la deuda pública. Una de esas medidas era la especificación asimétrica, es decir, los depósitos, que estaban casi todos en dólares, se especificaron al nuevo tipo de cambio, es decir, a 1,40 pesos. Pero las deudas bancarias, que también en su gran mayoría estaban en dólares, se transformaron en pesos, manteniendo el tipo de cambio de 1 a 1. Bueno, y esto le significaba un costo, una pérdida muy grande para los bancos, y entonces el Estado cubrió la diferencia entregándole bonos públicos como compensación a los bancos. Esos bonos públicos fue nueva deuda del Estado. Lo que vino después fue una presión del Fondo Monetario Internacional para que Argentina devaluara más. El 1,4 no era suficiente, el gobierno cedió y el dólar se fue a 3,60 pesos. Y como una parte de la deuda pública seguía estando en dólares, eso significó un aumento brutal del valor de la deuda medida en pesos y también medida como porcentaje del Producto Interior Bruto. De este modo, la deuda pública pasó del 54% del producto en el año 2001 a 150% en el año 2002. Prácticamente se triplicó como porcentaje del producto. Por suerte para las cuentas públicas, la Argentina no estaba pagando el servicio de la deuda externa que estaba en default, que era la mayor parte de la deuda pública total, y eso le dio un margen de maniobra para sanear las cuentas fiscales y conseguir un excedente fiscal a partir del año 2003. Un excedente fiscal de caja a partir del año 2003. Pero había que manejar la deuda en default. Y Argentina, primero con Duhalde y después con Kirchner, la manejó mejor, mucho mejor que lo que habían hecho los gobiernos anteriores, en particular el gobierno militar. Por lo pronto, no nacionalizó la deuda privada. Los militares, recordemos, en 1981 y 1982, nacionalizaron la mayor parte de la deuda privada, se la encajaron al Estado. En el año 2001, la deuda privada era de 78.000 millones de dólares. Y era una deuda que tenían sobre todo las empresas grandes y las empresas transnacionales. De esos 78.000, 35.000 millones cayeron en default el año 2002. Y el gobierno dejó que los privados negociaran por su cuenta con sus acreedores, que en muchos casos eran sus propias casas matrices. Y como resultado de esa negociación, la deuda externa privada bajó, disminuyó desde los 78.000 millones de dólares de 2001 a 48.000 millones en el año 2005, o sea, 30.000 millones menos. Moraleja: no era necesario rescatar a los privados podían manejarse perfectamente bien en el año 2002, como tampoco era necesario nacionalizar la deuda privada en el año 1982. Otra diferencia respecto de los manejos anteriores de la crisis de la deuda es que ahora no se siguió lo que decía el Fondo Monetario Internacional. O sea, él, además de la devaluación a más de 3 pesos que impuso en el año 2002, quería que el peso flotara libremente, lo que significaba más devaluación todavía. Y ahí el Estado no le hizo caso. El gobierno le dijo: no, basta, ya está bien con esto, voy a intervenir en el mercado cambiario, y estabilizó el gobierno, estabilizó el peso al tipo de cambio de 3 pesos por dólar. Y esto duró durante varios años. También, sin el acuerdo del Fondo Monetario, reinstauró
las históricas retenciones sobre las exportaciones. Y con ese dinero aumentó el gasto social. El Fondo Monetario, al revés, quería más austeridad fiscal y reforma laboral. No le hizo caso. El gobierno no le hizo caso. Y al revés, hubo una rápida reactivación económica a partir del año 2003 que le permitió al gobierno gastar más y al mismo tiempo reducir el déficit fiscal. Con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, el manejo de la deuda externa pasó a ser parte integrante de un proyecto económico que buscaba restaurar un crecimiento económico sostenible. Para eso era necesario reestructurar la deuda, que se había vuelto impagable, y también para no depender más de las condiciones fijadas por los acreedores. Era una deuda complicada. La deuda externa en default consistía en 152 tipos de bonos distintos, denominados en 14 monedas diferentes y sometidos a 8 jurisdicciones distintas. Algunos acreedores iniciaron juicios, pero la mayoría se organizó en comités y negoció. En marzo del año 2005 se llegó a un primer acuerdo. En ese momento la deuda elegible, incluyendo intereses atrasados, era de 81.800 millones de dólares. Y de esos, 62.300 entraron en una reestructuración de la deuda, es decir, un canje, ¿no? Esto es el 76,2% del total de la deuda elegible entró en un canje. Y ahí se reemplazaron los bonos viejos por bonos nuevos. O sea, se canjearon 62.300 bonos por 35.300. O sea, hubo una quita de 27.000 millones de dólares. Esos 35.300, que era la nueva deuda que colocaba Argentina en reemplazo de la deuda vieja, se componía de 15.000 millones de bonos a la par, es decir, sin quita, pero con intereses bajos. De 12.000 millones de bonos con quita, con una quita del 66%, ¿no? O sea, ahí de 36.000 se entregaron 12.000, pero con una tasa de interés elevada, de 8,28%. Y 8.000 millones de bonos llamados cuasi par, es decir, con un descuento del 30% y una tasa de interés de 3,31%. En total, repito, hubo una quita nominal de 27.000 millones de dólares en ese momento. Se entregó también, y esto en realidad fue un error, se entregó un cupón atado al Producto Interior Bruto. Si Argentina crecía más de 3,5%, había un pago extra que se le hacía a los acreedores, y de hecho se pagó por este concepto entre el año 2006 y 2012 10.000 millones de dólares. Digo que fue un error porque no era necesario este bono para llegar al acuerdo, y luego fue materia de litigio. Más adelante, el año 2006, Argentina le paga al Fondo Monetario Internacional de manera anticipada 9.530 millones de dólares, y de este modo lo excluyó del debate de la política económica y le dejó de pagar intereses. Y otro paso más en el desendeudamiento argentino fue un nuevo canje de deuda el año 2010, ya con Cristina como presidenta. En ese momento se canjearon 18.300, mejor dicho, de los 18.300 millones de dólares que eran elegibles, que era la deuda que había quedado después del primer canje, que no había entrado en el canje, 12.200 se canjearon por 7.200 de nueva deuda. Es decir, acá de nuevo hubo una quita, un total de 5.000 millones de dólares. La parte que no se canjeó, de unos 6.000 millones de dólares, bueno, es la que usaron los fondos buitres para litigar contra la Argentina. Vemos entonces que a través del canje de la deuda que hizo Néstor, después el que hizo Cristina, y también el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, el monto de la deuda bajó en valores absolutos, pero también bajó aún más en términos relativos, como porcentaje del Producto Interior Bruto, ya que el producto creció mucho, ¿no? El producto medido en dólares creció de manera acelerada durante los gobiernos kirchneristas. Entonces pasamos de 150%
del producto, ¿no? La deuda pública pasó de 150% del producto en el año 2002 a la mitad en el año 2005, 76% del producto, y 48% en el año 2010, un nivel que se mantuvo en 2015, era del 49%. O sea, la tercera parte del valor que el peronismo heredó del neoliberalismo en el año 2002. Esto fue el desendeudamiento impresionante que consiguió la Argentina durante los gobiernos de Néstor y de Cristina. Después, claro, llegó Macri, volvió a endeudar al país de manera irresponsable, lo que tuvo que ser parcialmente reparado por Alberto Fernández y Martín Guzmán en una nueva reestructuración de la deuda, reestructuración que no fue tanto de quita de la deuda, pero sí de reducción muy fuerte de la tasa de interés, que en el corto plazo es lo más interesante. Realmente se dejó de pagar prácticamente deuda externa vieja durante estos años, lo que le está dando oxígeno al gobierno de Milei. Gobierno de Milei que intenta denodadamente volver a endeudar a la Argentina. Bueno, lo que tendremos que hacer en estos 3 años que quedan de gobierno neoliberal es limitar el daño que le está haciendo al país lo más que podamos, para que cuando regrese un gobierno popular, la reconstrucción económica, social, política, cultural, no sea demasiado cuesta arriba. Continuará.